Explorando la sabiduría de Salomón, misterios y enseñanzas bíblicas reveladas. La historia de la sabiduría de Salomón es una de las más fascinantes en la Biblia. Desde joven, mostró una inclinación única hacia la comprensión profunda de la vida y sus complejidades. Su camino hacia el trono fue marcado por decisiones sabias que impresionaron a propios y extraños, consolidando su reputación como el rey más sabio. Cuando Salomón tuvo la oportunidad, eligió pedir sabiduría sobre riquezas y poder. Este momento definitorio en su vida muestra un carácter excepcional y una comprensión profunda de lo que verdaderamente importa. Su petición a Dios no solo demostró humildad, sino también una visión clara de lo que quería ser como líder. El ascenso de Salomón al trono no fue un camino fácil. Se vio envuelto en una serie de eventos que pusieron a prueba su astucia y habilidad para gobernar. Cada decisión tomada durante este tiempo fue un ladrillo más en la construcción de su legado, preparándolo para los desafíos que enfrentaría como rey. La elección de la sabiduría como su mayor deseo marcó un antes y un después en la vida de Salomón. Esta decisión no solo impactó su reinado, sino también la forma en que es recordado hoy en día. Su famosa petición refleja un entendimiento de que el verdadero poder reside en el conocimiento y la comprensión. La respuesta de Dios a la solicitud de Salomón fue generosa y sin precedentes. Al ver el corazón sincero y los deseos nobles de Salomón, Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor, más allá de lo que cualquier otro rey había poseído. Esta reacción divina puso el fundamento para un reinado de prosperidad y justicia, estableciendo a Salomón como un modelo a seguir. La primera prueba de la sabiduría de Salomón llegó con el caso de dos madres reclamando a un mismo bebé como propio. Este dilema puso a prueba no solo su inteligencia, sino también su capacidad para comprender el corazón humano. Salomón propuso dividir al niño en dos, revelando así a la verdadera madre por su deseo de ver al bebé vivo, incluso si eso significaba perderlo. La resolución de este caso no solo demostró la agudeza mental de Salomón, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza humana. Su juicio no solo resolvió el conflicto, sino que también estableció un precedente de justicia y empatía, cimentando su reputación como un rey sabio y compasivo. La fama de Salomón creció rápidamente tras este juicio, extendiéndose por todo el reino y más allá. Su sabiduría se convirtió en un faro que atraía a personas de tierras lejanas, deseosas de comprobar si las historias sobre su inteligencia y capacidad de juicio eran verdaderas. Este reconocimiento preparó el escenario para uno de los encuentros más significativos de su reinado. La visita de la reina de Saba fue un momento clave en el reinado de Salomón. Ella llegó con dudas y preguntas, poniendo a prueba la sabiduría del rey con enigmas y cuestiones complejas. Salomón no solo respondió a sus preguntas, sino que también la impresionó con su conocimiento y la majestuosidad de su corte, fortaleciendo así las relaciones diplomáticas y el estatus de Israel. Los regalos y enigmas de la reina de Saba sirvieron como un medio para medir la sabiduría y el discernimiento de Salomón. Su capacidad para responder y manejar estas pruebas con aplomo no solo demostró su inteligencia, sino también su habilidad para interactuar con otros líderes en un nivel diplomático y cultural. Este encuentro resaltó la importancia de la sabiduría en el liderazgo, estableciendo un legado que perduraría a través de los siglos. La construcción del Templo de Jerusalén es uno de los mayores logros de Salomón, demostrando su profunda sabiduría. Este proyecto no solo reflejó su compromiso religioso, sino que también simbolizó la consolidación de su reino. Salomón utilizó los mejores materiales y artesanos, asegurando que el templo fuera una maravilla arquitectónica. Los tratados y alianzas tejidos por Salomón con naciones vecinas evidencian su habilidad diplomática, producto de su sabiduría. Estableció la paz y fomentó las relaciones comerciales, lo que trajo prosperidad y estabilidad al reino de Israel. Su inteligencia para la diplomacia fortaleció su reinado y extendió su influencia. Bajo el mandato de Salomón, el reino de Israel alcanzó niveles sin precedentes de riqueza y prosperidad. Su sabiduría en la administración y su visión para el comercio y la diplomacia enriquecieron al reino. Esta era de esplendor refleja cómo la sabiduría puede llevar a un éxito material y estabilidad política. Salomón es también recordado por sus enseñanzas y proverbios,
que han trascendido el tiempo. Sus reflexiones sobre la vida, la moral y la conducta humana siguen siendo relevantes. A través de sus palabras, enseñó sobre la importancia de la prudencia, el respeto y el temor a Dios, legando una riqueza espiritual incomparable. Sin embargo, la sabiduría de Salomón también enfrentó pruebas en su vida personal y espiritual. Sus numerosas esposas extranjeras le llevaron a apartarse de Dios, demostrando que incluso el más sabio puede caer. Esta parte de su historia nos enseña sobre las limitaciones humanas y la necesidad de permanecer fieles a nuestros principios. La decadencia de Salomón nos ofrece una valiosa lección sobre los peligros de desviarse del camino de la sabiduría. A pesar de su inicio prometedor, los excesos y la idolatría finalmente empañaron su reinado. Este episodio subraya la importancia de mantenerse fiel a los principios y valores fundamentales. Reflexionar sobre la importancia de la sabiduría por encima del poder y la riqueza nos lleva a cuestionar nuestras propias prioridades. La historia de Salomón nos enseña que, aunque la riqueza y el poder pueden ser tentadores, la verdadera satisfacción y legado perdurable provienen de una vida guiada por la sabiduría. En la actualidad, encontrar un líder con las cualidades de Salomón puede parecer una tarea desafiante. Sin embargo, su historia nos invita a debatir y reflexionar sobre lo que valoramos en nuestros líderes y la importancia de fomentar la sabiduría y la integridad sobre las ambiciones personales. La historia de Salomón nos enseña a valorar lo que pedimos. Su solicitud de sabiduría, frente a riquezas o poder, revela una comprensión profunda de lo que realmente importa. Este relato nos anima a reflexionar sobre nuestras propias peticiones y lo que consideramos más valioso en la vida. ¿Qué pedirías si tuvieras la oportunidad de Salomón? Esta pregunta nos desafía a considerar nuestras verdaderas aspiraciones. Al reflexionar sobre esto, podemos descubrir nuestras prioridades y lo que verdaderamente valoramos, inspirándonos a buscar la sabiduría en nuestras decisiones y en la forma en que vivimos nuestras vidas. Aplicar la sabiduría de Salomón en la vida cotidiana es un arte que requiere discernimiento y humildad. Enfrentamos decisiones diarias que, aunque parecen menores, pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Tomar un momento para reflexionar y buscar consejos sabios antes de actuar puede ser un reflejo de esa sabiduría ancestral. La influencia de la sabiduría de Salomón trasciende las barreras culturales y religiosas, sirviendo como un faro de conocimiento y comprensión profunda. Su legado nos enseña a valorar la prudencia y el discernimiento por encima de los bienes materiales, mostrándonos que la verdadera riqueza se encuentra en el espíritu y la mente. El legado de Salomón se recuerda de diversas maneras en diferentes tradiciones, evidenciando su impacto perdurable. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y los valores que elegimos honrar. Este recuerdo actúa como un recordatorio constante de la importancia de la sabiduría en un mundo en constante cambio. Comparar la sabiduría de Salomón con otros grandes líderes bíblicos nos permite apreciar las distintas formas en que la sabiduría puede manifestarse. Cada líder, con su propio conjunto de desafíos y decisiones, nos enseña que la sabiduría no es una talla única, sino que se adapta a las necesidades de cada situación. La psicología detrás de la decisión de Salomón revela mucho sobre la naturaleza humana. Su elección pone de relieve la importancia de priorizar el bienestar colectivo sobre el provecho personal. Este acto de humildad y previsión es un modelo a seguir, recordándonos que nuestras decisiones deben guiarse por la sabiduría y el beneficio mutuo. El papel de Dios en la historia de Salomón es fundamental, mostrando un diálogo íntimo entre el divino y lo humano. La respuesta de Dios ante la petición de sabiduría de Salomón demuestra un interés divino en guiar y moldear a aquellos líderes dispuestos a poner la sabiduría por encima de lo material. Si Salomón hubiera elegido riqueza o poder en vez de sabiduría, su reinado y legado podrían haber sido drásticamente diferentes. La historia sugiere que los fundamentos de justicia, paz y prosperidad en su reino se erigieron gracias a su sabiduría y no a la acumulación de riquezas o la expansión militar. La sabiduría de Salomón tuvo un impacto significativo en su reino, promoviendo un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Esta era dorada es atribuida a su habilidad para gobernar con justicia y discernimiento,
estableciendo precedentes en la administración de justicia que resonaron más allá de sus fronteras. La relación entre sabiduría y justicia en el reinado de Salomón es intrínseca. Sus decisiones, basadas en una profunda comprensión humana y divina, promovieron un sistema de justicia que buscaba la verdad y la equidad. Esto no solo afianzó su reputación como un líder justo, sino que también cimentó la paz y la estabilidad en su territorio. Las historias bíblicas frecuentemente presentan decisiones difíciles y la necesidad de sabiduría para enfrentarlas. La historia de Salomón no es excepción, sirviendo como un recordatorio del valor de la sabiduría divina en la toma de decisiones. Esto resalta la importancia de buscar guía y conocimiento más allá de lo terrenal, enfocando en lo que verdaderamente importa para el bienestar colectivo. La humildad es esencial en la búsqueda de la sabiduría, una lección vital de Salomón. Su reconocimiento de la necesidad de sabiduría sobre la riqueza o el poder demuestra la importancia de entender nuestras limitaciones y aspirar al crecimiento personal y espiritual. Este acto de humildad ante Dios fue lo que lo hizo digno de su sabiduría. Comparar la sabiduría de Salomón con la tecnología moderna puede parecer desubicado, pero en esencia, ambas buscan resolver problemas complejos. Mientras la tecnología ofrece soluciones prácticas, la sabiduría de Salomón nos enseña a considerar el impacto moral y ético de nuestras decisiones, algo que la tecnología por sí sola no puede hacer. La relevancia de la sabiduría de Salomón para la espiritualidad contemporánea es indiscutible. En una época donde la verdad se ve a menudo relativizada, la historia de Salomón nos recuerda el valor de buscar guía divina y la importancia de la sabiduría en nuestras vidas, no solo para el éxito personal, sino para el bienestar común. Los líderes y personas en posiciones de poder hoy pueden encontrar inspiración en la historia de Salomón. Su enfoque en la sabiduría, por encima de la riqueza y el poder, ofrece una perspectiva renovadora sobre el liderazgo que prioriza el bien común y la justicia, principios esenciales para liderar con integridad y visión. La interacción entre la fe y la razón en la vida de Salomón muestra un equilibrio delicado y necesario. Aunque buscó sabiduría de Dios, también aplicó la razón para resolver dilemas complejos. Esta dualidad es un recordatorio valioso de que la fe y la razón pueden coexistir armoniosamente, enriqueciendo nuestra comprensión y nuestra toma de decisiones. La sabiduría de Salomón nos enseña sobre el manejo de la fama y el éxito, resaltando la importancia de la humildad y la prudencia. A pesar de su inmensa riqueza y poder, sus decisiones finales revelan cómo el éxito puede desviar incluso al más sabio si no se mantiene la humildad. En el arte y la literatura, la figura de Salomón ha sido exaltada como símbolo de sabiduría y justicia. A través de los siglos, su legado ha inspirado obras que reflejan la complejidad de sus decisiones y la profundidad de su conocimiento, mostrando cómo la sabiduría trasciende el tiempo y las culturas. Imaginar un mundo donde todos siguieran el ejemplo de sabiduría de Salomón abre un panorama de paz y entendimiento mutuo. La priorización de la sabiduría sobre el poder y la riqueza podría transformar sociedades, fomentando decisiones que beneficien al colectivo sobre los intereses individuales. Aplicar la sabiduría de Salomón en el siglo XXI presenta desafíos únicos, especialmente en una era dominada por la tecnología y la información rápida. Sin embargo, sus enseñanzas sobre la reflexión profunda, la justicia y la empatía siguen siendo fundamentales para enfrentar los dilemas morales y éticos de nuestra época. Recapitulando la vida de Salomón, su impacto eterno nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de sabiduría. A través de su historia, aprendemos la importancia de pedir sabiduría sobre riquezas y poder, y cómo nuestras decisiones pueden influir no solo en nuestra vida, sino en la de los demás.